podamos ayudarnos, podamos empatizar el uno con el otro y además hacer la obra de Dios, porque representamos a Jesús y Jesús tiene todos los dones y talentos que necesita la iglesia. Pero nosotros casi que no podemos reflejar todo lo que es Jesús y por eso somos su cuerpo. Amén. Y el título de este mensaje es, ¿cómo lo titulé? La gloria no es una teoría. Hemos estado cantando la gloria de Dios. Hemos estado escuchando lo que es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Con respecto a nosotros, el sentir gloria es un estado de plenitud. Que si yo les pregunto a ustedes, ¿están en plenitud, mis hermanos? Uno me pueden decir, bueno, estaría en plenitud si mi hijo estaría sano o si mi familia estaría conmigo. Estaría en plenitud si tuviera un buen trabajo. O sea, no podemos sentirnos completos, ¿verdad? Pero resulta que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo puede revertir esta situación y hacer que tu corazón esté en gloria. En gloria ahora. Y que la gloria maneje tu vida, como hemos cantado. Pero también saber que en el día de mañana vas a estar mejor que en el de hoy. Vas a estar mucho mejor, porque las Escrituras lo prometen siempre y cuando tú pongas tu mirada en Jesús. Porque dice, mirando a cara descubierta la gloria de Jesús, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Nuestra misión es mirar a Jesús, mirar su compasión, su amor, su ternura y lo más importante, lo que Él te quiere regalar, que es el perdón de los pecados. Pues aquí mi esposo ha dicho que tal vez hay alguno aquí que no tiene el perdón de sus pecados, pero ahora les voy a hablar como iglesia. La iglesia ha entendido lo que es que Jesús ha perdonado nuestros pecados, la propiciación, lo que estamos aprendiendo en las doctrinas. Y el apóstol Pablo nos ha enseñado en Efesios la armadura del cristiano, que tiene 7 elementos, pero el último de todos dice, orando, ¿lo tienen ahí? Efesios 6:18. Si alguien lo lee en voz alta, vamos a ser dinámicos, léanlo, no se corten, así porque si no estoy aquí hasta la noche, todo tiempo. Muy bien, la última parte de la armadura o elemento de la armadura es orando con toda oración. Toda oración. Y en una oportunidad yo les enseñé que hay muchos tipos de oración. Oración como si fuera un gemido que ni siquiera sabes qué decirle a Dios y gime tu corazón para que la circunstancia cambie. Hay oraciones de gratitud que tú entras en la presencia de Dios y le das gracias por todo, su amor, su provisión, su compañía. Hay muchos tipos de oración, también la oración en el Espíritu, esa oración que es la oración en lenguas, que muchos de ustedes conocen, que cuando no tienes palabras para decir a Dios, el Espíritu Santo comienza a hablar en otras lenguas, algo que tú no conoces. En mi caso, por ejemplo, si no estoy hablando con las personas o no estoy orando en un idioma que conozco, también me surge esa oración en el Espíritu, que es muy efectiva, muy buena para nuestra edificación personal. La oración es un recurso más para que si en algún momento tú no sientes esa gloria, no sientes esa plenitud que dice el Señor en su palabra, que estamos completos en Él, y tú te sientes vacío, no completo. Entonces tienes muchos recursos para que esa verdad, porque es una verdad como cristiano,
Creemos en la verdad de la palabra y la verdad de la palabra nos está diciendo que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, plenitud de vida. Cristo en nosotros es abundante, vida abundante, como el mismo Jesús le dijo a los discípulos. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos todo tipo de oraciones, en el cual son buenos recursos para echar mano de ellos y transformar tu estado. Puede ser emocional, claro, pero la oración es una comunicación con Dios, un conectar con Dios, aunque Dios siempre está contigo, pero es un quitar de tu mente toda turbación y todo problema y rendirte y decir, Señor, tú eres el poderoso, obra tú. Pero hoy quiero expresar la oración que llena de gloria tu vida y rompe cadenas. Porque tenemos una vida espiritual que no vemos, un ámbito espiritual que ignoramos porque siempre vamos por la vista de nuestros ojos, ¿verdad? Lo que veo, lo creo, lo que siento, pero la escritura me está mostrando que hay un lugar espiritual donde tú puedes tener opresión, puedes estar encadenado espiritualmente. Y hay una oración mezclada con la alabanza que rompe cadenas. Pero vamos a mirar desde el Salmo 22:3, dice que Dios habita, ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. Dios habita. Si tú haces la oración, alabando su nombre, como recién cantamos, a Dios sea la gloria, a ti atribuimos poder, honor y alabanza, Dios habita. Quiere decir que cuando tú alabas y cantas, le cantas a Él, Él construye su casa, su habitación. Él habita en la alabanza de su pueblo. Le gusta la adoración, la alabanza, porque Él la creó. Si ustedes van al libro de Génesis, pueden encontrar los nombres de todos los que han inventado los instrumentos. Desde el Génesis, instrumento de cuerda, cualquier instrumento, ahí están los nombres. Y después las generaciones fueron perfeccionando los instrumentos. Por lo tanto, la alabanza es lo que reina en el cielo. Venga a nosotros tu reino. ¿Verdad que decimos a veces en la oración? Pues alabemos al Señor. Cuando tú oras y alabas, se produce una gloria inmediata. No la ves, pero está. Está, porque el Salmo nos enseña que Él habita en las alabanzas de su pueblo. El Salmo 156 nos dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Tú respiras? Sí, ¿verdad? Respiras. Tienes una responsabilidad. Alaba a Dios. Alaba al Señor. Estas hermosas flores que están aquí, ¿respiran? Ya no, ¿verdad? Las quitaron. ¿Respiran o no respiran esas flores? ¿Sí? Todo lo que respire, alabe al Señor. Y les estoy dando principios, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en tu casa. Alaba a Dios. Dios se mueve en medio de la alabanza de sus hijos. Tenemos una experiencia en 2 Crónicas 5, desde el versículo 12 al 13, cuando Salomón, ustedes saben que le sucedió al rey David, ¿verdad? Salomón construyó el templo en Jerusalén y
hizo traer el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios, el arca del pacto. Algunos conocen que estamos estudiando el arca del pacto con los reclutas. Él hizo traer ese objeto que simbolizaba la presencia misma de Dios, la justicia, la pureza y la santidad, y la colocaron en el lugar santísimo. Y entonces convocó a músicos, 120 trompetistas, imagínense 120 trompetas tocando a unísono, cantores y toda la alabanza. Entonces, si alguien lo lee, por favor, y rapidito y fuerte, Segunda Crónicas 5 del 12 al 13. Los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Dutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente de la tierra. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que las alabanzas, la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alabaran a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Se llenó de una nube. Esa es la gloria de Dios. Cuando todos empezaron a tocar la trompeta, a cantar al unísono. Dice que cantaban a una, unánimes, en armonía, todos con el pensamiento para adorar a Dios. Poder lograr esto es maravilloso. Venir a la casa del Señor para adorar a Dios, como hoy al principio decíamos, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar y a alabar a Dios. Pero si todos juntos tenemos ese sentir a una sola voz, ¿qué sucedió allí en el templo? La gloria de Dios bajó de tal manera que no podían seguir cantando ni ministrando. Y esa era la casa de Dios en el Antiguo Testamento, hecha de piedra. Pero hoy tenemos una casa mucho más excelente, por causa de nuestro Señor Jesucristo, quien fue a la cruz y murió por nosotros y quitó nuestros pecados, hizo expiación y nos vistió, como decía la canción, de manto de justicia, nos rodeó con su presencia por el perdón que hemos recibido. Ahora todos nosotros podemos juntos formar la casa de Dios. Pero para que ustedes puedan corroborarlo con las escrituras, vamos a ir al que dice Segunda Crónicas 20, 21, 22. Vale, entonces antes de ir a Hebreos o al Salmo, este es un episodio que no vamos a leerlo mucho, pero esta es una batalla que libró Israel alabando a Dios, cantando y diciendo, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bueno, la verdad que habría que leerla porque es impactante cómo se ganó esta batalla. Y eso quiere decir que nuestras batallas diarias las podemos ganar de la misma manera. Si alguien lo lee, son 2 versículos. Segunda Crónicas 20, 21 y 22. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificado a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! No había necesidad ni de tirar misiles ni bombas, había que cantar.
canten. Vaya Judá adelante, Judá significa alabanza, la tribu de Judá. Y cantaban y alababan, y entre ellos los enemigos de Israel se mataron los unos a los otros. La alabanza nos libera, la alabanza es poderosa. Necesitamos en esta mañana conocer este principio para poder hacerlo, utilizarlo, porque estos patrones se repiten en toda la Escritura. Muchos versículos hay donde Israel ganó cantando, alabando a Dios. Y me gusta mucho porque dice, repite lo mismo que repite Salomón al principio, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Repetir esto te va a ir dando luz de lo que significa. Y saben que hay un salmo, que es el Salmo 127, creo yo, 136, perdón, que 26 veces, ¿lo pusiste entero? No. Salmos, yo te puse Salmo 136. El Salmo 136, David nos enseña a alabar a Dios, pero nos enseña la razón por la cual tienes que alabarle. Porque Él hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y repite 26 veces en los 26 versículos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque saben que Dios es justicia también. Y Dios no tolera el pecado. Y cuando hay pecado, Él es fuego consumidor. Entonces Él podría decir, te he dado un nuevo día, aunque ve en mis ojos tanta impiedad e injusticias. Te lo he regalado porque para siempre es mi misericordia. No puede haber compatibilidad entre la justicia y la misericordia, porque la justicia es justicia. Hay un versículo que dice que Él no tendrá por inocente al culpable, pero Él es misericordioso para siempre. ¿Cómo podemos conciliar estos dos atributos de Dios? Bueno, necesitamos entender que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y Él ya veía al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por lo tanto, en este pasaje, ¿vieron cómo repite? Alabar al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Vamos al 6, al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia. Pudo Él no haber herido a Egipto en sus primogénitos y haber hecho que Israel se quedaba esclavo toda la vida en Egipto. Porque Israel no era un pueblo bien santo y puro como para que venga Dios a liberarlo. Pero lo liberó porque para siempre es su misericordia. ¿Y la misericordia qué significa? No voy a mandar el mal que tú mereces. No, porque para siempre es mi misericordia. Y sigue diciendo, por ejemplo, aquí en el 17, al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. ¿Ve? A grandes reyes, a Sehón rey amorreo, a Gog rey de Basán. Gloria a Dios que los hirió. ¿Saben que esos reyes eran bestias? Podrían haber gobernado hasta el día de hoy la tierra y no habría ni un bueno en este mundo. Pero Dios hizo que esos reyes cayeran a mano de Israel. Dios no iba a destruir una nación ni iba a conquistar una nación si la nación no tendría ya el pecado como vida continua, sus pensamientos de continuo al mal. Eso lo estamos estudiando. Hasta aquí, cuando se harta de tanto pecado, Dios envió, ¿saben? El juicio con Noé, Sodoma y Gomorra, pero Dios tiene misericordia, espera, hasta que le llega al colmo su paciencia, porque hay que exterminar el cáncer que eran esos reyes. Pero él pudo haber dicho, bueno,
no los vais a destruir, pero destruyanlo porque para siempre es mi misericordia. Por la misericordia de Dios fueron destruidos esos reyes. Así que el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Es una frase que encabezaba las guerras, porque para siempre es tu misericordia. Pero nosotros estamos en una posición muchísimo más alta, porque hoy día estamos en la gracia. Y la gracia y la misericordia tienen una pequeña diferencia. La misericordia es no te va a enviar el mal que tú te mereces. La gracia es te voy a bendecir, aunque no te lo merezcas. Porque has creído en mi Hijo Jesucristo. Has visto esa cruz en la cual Él se hizo pecado para tú recibir bendición. Él se hizo maldición en tu lugar. Entonces recibes bendición por la fe en tu Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos ese salmo que lo hace David y que nos alienta a tener, aunque sea una frase para alabar a Dios en tus momentos de dificultades. Tú, Señor, para siempre es tu misericordia y me vas a bendecir. Aunque vengan contra mí, me vas a bendecir. Dilo con tu voz, porque si está encerrado aquí en la Biblia no lo vas a saber, pero si tú lo dices, lo alabas y encima lo hacemos como iglesia, la gloria de Dios baja. Aleluya. En Hebreos 3:6, aquí nos confirma que ahora nosotros somos casa de Dios. Si alguien lo lee 3:6, rapidito. Fin. Vale. Bueno, es eso. Como hijo sobre su Bendito, muchas gracias. Habría que poner las letras un poco más oscuras, tal vez. Sí, vale, pero el punto es que Cristo está en su casa. Cada uno de nosotros formamos la casa de Jesús. Y si leemos también 1 Corintios 3:16, también nos enseña de que no sabéis que sois templo de Dios. Aleluya, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sois templo de Dios. Todos juntos somos templo de Dios. Y tú individualmente también. Cristo habita en tu corazón y tú eres su templo. Ya no en grandes templos como lo hizo Salomón y luego fue destruido, luego Herodes volvió a levantar. No, ya no. La gloria de Dios no la puede contener un templo hecho de piedra, pero hay un misterio grande, lo puede contener tu corazón. No sé, esto es un misterio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cada uno de nosotros formamos el templo y la casa de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro también nos lo enseña allí en 1 Pedro 2:5, que somos todos piedras vivas, edificio de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificio. ¿Nosotros qué es nuestro sacrificio? Nuestro servicio al Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Muchas veces hay que sacrificar la carne, ¿no? Nuestra carne nos dice, ay no, que tengo sueño, que no voy a ir a la iglesia, que ¿para qué adorar? Yo lo puedo adorar aquí. Sí, lo puedes adorar en tu casa. Pero la adoración como iglesia es poderosa porque lo vimos el domingo pasado, ata y desata. Produce cosas espirituales muy poderosas. En Mateo 18 lo habíamos visto. Por lo tanto, somos piedras vivas. Eso ya no le vale al Señor. Sí
que vale, obviamente, porque nos estamos muy cómodos aquí, con lindas sillas, pero en una oportunidad, el apóstol Pablo, si lo podemos ver aquí en Hechos 16, 23 al 28, Hechos 16, dice así: después de haberle azotado, estamos hablando del apóstol Pablo, que predicaba la palabra, ¿no? Los agarraron y los azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué episodio tan maravilloso. La cárcel, dos hombres hicieron una reunión de oración. Dos hombres hicieron un servicio de alabanza. No necesitó un lugar muy cómodo, ¿no? No necesitaron. Estaban recién azotados, con los piecitos en el cepo, sí, inmovilizados, en la cárcel más profunda. Se cumple el mismo patrón. ¿Por qué, Iglesia de Jesucristo, no hacemos lo mismo? Alabamos a una sola voz, adoramos todos a una sola voz y esperamos que la gloria de Dios se manifieste, que las cadenas se rompan, porque muchas son las cadenas que muchas veces nos oprimen. Enfermedades son estados de opresión. Canta y alaba al Señor. Dile: en el nombre de Jesús, tu misericordia es para siempre. Tú llevaste toda mi enfermedad en la cruz. Alábalo, cántalo, adora. Adora en tu casa, en tu intimidad, adora en la iglesia a unanimidad, a una sola voz. Así como decía David: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Lo dice el salmista en el Salmo 34, en unanimidad. No hemos venido aquí, como dijimos en la canción principal, a no sea lo que has venido. Yo vine a alabar a Dios, vine a que la gloria de Dios se manifieste, vine a adorar y a cantar su nombre y saber a través ahora de esta escritura que Él puede sacudir los cimientos que te están haciendo daño, las cadenas que te están oprimiendo, y te puede dar libertad a través de la alabanza y la adoración. Esto es muy importante porque se necesita unidad para eso. No sé si yo te di Romanos 15, 16 y Efesios. Vale. Para esto, para que la iglesia pueda tener, y con esto termino, en las escrituras nos enseña que la primitiva iglesia estaba unánime, en armonía. El salmista dice, en el Salmo 133, dice: qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende y nos refresca. Pero la unanimidad y estar unánimes también es bueno, porque no hay rencor entre hermanos. La unanimidad es que hay perdón entre hermanos. Si algún hermano te ha ofendido
y te ha herido, perdona y estate en unidad con ese hermano. Porque cada uno de nosotros necesitamos la gloria de Dios que se manifieste. La necesitamos. Desecha todo lo que tú tengas en tu corazón que te separa de tu hermano, porque el tema es a una sola voz, en unanimidad, en armonía, cuando la gloria se manifiesta. Aquí en Efesios nos enseña en el capítulo 4, dice así: yo pues preso en el Señor, habla Pablo, preso en el Señor, después volvieron a encarcelarlo, pero, perdón, antes de eso, en este episodio, las cosas que sucedieron esa noche fueron maravillosas, porque las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, el carcelero quiso suicidarse, luego le dijo, no lo hagas, el carcelero invitó a toda la familia a los apóstoles para que reciban a Jesús en su corazón, el carcelero les sanó las heridas, les dio de comer en su casa, los regresó a la cárcel y al día siguiente se presentaron con los magistrados. ¡Qué tremendo! Lo que se puede hacer en una sola noche. Toda la familia del carcelero se entregó al Señor. Serás salvo tú y toda tu casa. Ese es otro tema también para hablar. Qué maravilla lo que hace la alabanza. Pero aquí está diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es poderoso para que la gloria de Dios se manifieste y que el poder de Dios comience a trabajar, que haya unanimidad, que haya un vínculo de paz entre nosotros. Así que gloria al Señor, mis hermanos. Qué maravilla es cantar y alabar al Señor. Pon alabanzas en tu casa o en el trabajo o cuando vas en el coche. Bueno, uno puede decir, ay no, pero es pecado. Muchas personas siempre preguntan, ¿escuchar música que no es de Dios? No, bueno, no es pecado, pero no te edifica, te alimentan tus emociones, tal vez tu carnalidad, pero si tú cantas alabanzas al Señor, puedes encontrar libertad, puedes encontrarte con la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar la gloria de Dios, maneja mi vida. Le voy a pedir al mayor que pase aquí y entre todos a una sola voz y dejen que el Espíritu Santo en esta mañana rompa cadenas, te abrace, te consuele y con esta canción terminamos. Amén. Voy a hacer una oración luego final. Amén.